Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hemos llegado a la sesión número 9 del curso de inducción de PVC. Su servidor, Ricardo Tonatiuh Barrón Padilla, les da la más cordial bienvenida a esta clase de español. El día de hoy vamos a ver, como dice ahí la diapositiva, los adverbios y los modos discursivos. ¿Sale? Vamos a ver entonces. Perdón. Les comentaba la clase pasada que si ya tenían por ahí todos su ficha, que si ya por ahí habían corroborado la fecha del examen. Espero que sí. Espero que ya todos tengan o estén listos para su, su examen de admisión, para que pronto estén o formen parte de las filas de PVC. ¿Sale? Bueno, los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Como dice ahí, los adverbios son palabras que no varían de género, número o persona y expresan algunas circunstancias. Por ejemplo, como ven ahí ustedes, el modo, el tiempo, el lugar, la cantidad, puede ser una afirmación, puede ser una negación, perdón, o puede ser también una duda. ¿Sale? Esos son los adverbios, aquellas palabras que no varían de género y que sirven para indicar las circunstancias del verbo, adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, dice ahí, él no quería hacerte daño, fue un accidente. O sea, ahí nos dice que la acción fue hacer daño, pero que no lo quería. O sea, que fue un accidente. Entonces, estaba indicando la circunstancia. Por ejemplo, mañana iremos de excursión. ¿Qué vamos a hacer mañana? Bueno, iremos, verbo, de excursión. Ver mucho la tele causa adicción. El verbo dice ver, y estamos hablando de ver la tele, ver mucho la tele. ¿Y qué es lo que pasa? Causa adicción, ¿sale? O como dice ahí también, la niña también quiere un trozo de tarta. En este caso, tarta es un pastel, un pie puede ser, ¿sale? El perro de mi vecino es muy bonito. Si se fijan, ahí es un adverbio, el perro de mi vecino, y después un adjetivo. Luis vive lejos. Vive, es el verbo, vivir, y está el adjetivo, lejos. Hay adverbios de lugar. Hay varios tipos de adverbios, ahorita los vamos a ver. Primero está el adverbio de lugar. Son aquellos adverbios que nos dicen dónde se llevó a cabo la acción. ¿Sale? Y en estos nosotros podemos identificarlos cuando hacemos una pregunta y esa pregunta la comenzamos con ¿dónde? ¿Dónde pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde estabas? Y los adverbios de lugar serían aquí, allí, allá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, ya dijimos, bueno, dijimos detrás, atrás, o alrededor. Esos pueden ser los adverbios de lugar, ¿sale? Porque indican dónde se llevó la acción. Luego también están los adverbios de tiempo, que son básicamente los que nos vamos a abocar el día de hoy, pero vamos primero a ver esto. Nos dicen en qué
el tiempo en el que ocurrió la acción. Y para identificarlos, nosotros hacemos la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo pasó? ¿Y cómo me contestarán? Ahora, luego, mañana, hoy, ayer, después de, o después, pronto, tarde, siempre, antes de, nunca, jamás, anoche, mientras, etcétera. ¿Sale? O sea, nos indican un cuándo. Luego están los adverbios de modo. Los adverbios de modo son los que nos van a decir o nos van a indicar en que la acción del verbo ha sido llevada a cabo. ¿Sale? Es decir, vamos a preguntar cómo y vamos a conseguir un adverbio, perdón, de modo donde va a ir dentro de una frase. Por ejemplo, bien, mal, regular, despacio, deprisa, fuerte, etcétera. ¿Sale? Entonces, esos son los adverbios de modo. También están los adverbios de cantidad. Y los adverbios de cantidad, perdón, lo que van a hacer es modificar otros adverbios o adjetivos. Para identificarlos, vamos a hacer una pregunta y la vamos a empezar esta pregunta con la palabra cuánto. O sea, cuánto es, cuánto cuesta, cuánto pesa, cuánto fue, cuánto quieres. Y las respuestas, pues con los adverbios de cantidad, van a ser mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, solo, todo, nada, aproximadamente, apenas, etcétera. O sea, tenemos muchísimos adverbios también de cantidad, ¿sale? Pero lo que decimos es, pues más o menos, ¿cuáles serían? ¿Sale? También están los adverbios de afirmación. Y los adverbios de afirmación, dice ahí la diapositiva, que son los que se usan para responder a una pregunta de forma afirmativa. O sea, sí, ¿sale? Obviamente el sí, pues es un adverbio de afirmación, pero también el también, ciertamente, o efectivamente, o cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente. O sea, cuando a mí me preguntan algo y yo contesto afirmando, estoy haciendo o estoy teniendo un, o estoy dando un adverbio de afirmación. ¿Sale? Y también, pues, obviamente, está el otro lado de la moneda. Están los adverbios de negación. Y estos se usan para responder a una pregunta de forma negativa. O, por ejemplo, también pudiese ser cuando hablamos para demostrar desacuerdo, cuando yo digo que algo no me gusta, algo que estoy en contra, algo que no apoyo, pues también es un adverbio de negación o puedo utilizar adverbios de negación, ¿sale? O, como le dijimos ahorita, como lo dije ahorita, para responder de manera negativa. Vaya, en otras palabras, esto se usa para negar lo que dice la frase, lo que me están diciendo. ¿Tú fuiste? No. Oye, ¿estás de acuerdo? Estoy en total desacuerdo. ¿Sale? ¿Cuáles pueden ser los adverbios de negación? Bueno, ya dijimos el no, el jamás, el nunca, el tampoco. Todos esos pueden ser adverbios de negación. Y hay muchísimos más, ¿no? El nel, decían en mis tiempos,
también es un adverbio de negación. Nombre, nah, todos esos, digo, en el momento en el que la Real Academia de la Lengua adapte estos modismos, pues a lo mejor ya se vuelven parte y serán adverbios de negación. Y luego, después de esto, también están los adverbios de duda. Los adverbios de duda son aquellos que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje para expresar, como dice ahí su nombre, una duda, un sentido de duda, o de que estamos indecisos sobre algo, o que vacilamos acerca de lo que la frase o el verbo está diciendo. O sea, vaya, ¿cómo ves? ¿Va a ganar el Santos? Pues quizás, sí, probablemente, tal vez. Oye, ¿va a llover? A lo mejor, pues tal vez. Ahí yo estoy teniendo o estoy utilizando los adverbios de duda. A lo mejor, como dije ahorita en la última pregunta, si yo volteo el cielo y veo que está muy nublado y que está bajando la temperatura, esos son dos factores con los cuales es probable que llueva. Entonces, si alguien me pregunta, oye, ¿crees que vaya a llover? Volteo al cielo, veo muchas nubes, un suelo muy oscuro, la temperatura empieza a bajar, pues ¿qué voy a decir? Pues probablemente. Y si le quiero dar razones, pues digo eso, que como hay muchas nubes o está muy nublado y la temperatura está bajando, esas dos cosas o esos dos factores se pueden conjuntar y pueden hacer que llueva. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los adverbios de duda? Quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez, a lo mejor, chance, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero bueno, como les dije ahorita, nos vamos a situar en los adverbios de tiempo. Y los adverbios de tiempo, como dijimos ahorita, son los que añaden información circunstancial, o sea, de las circunstancias, a una oración o a una palabra. Estos adverbios de tiempo son los que agregan información temporal. Por eso son de tiempo, porque temporal, del tiempo en el que pasa. Estos adverbios, como dice ahí, aportan, por lo tanto, datos que permiten responder una pregunta sobre cuándo se desarrolló, cuándo tuvo o cuándo ocurrió el suceso, cuándo se desarrolla o se desarrollará la acción. ¿Sale? O sea, puedo estar hablando de pasado, presente y futuro. ¿Sale? Y entonces, estos adverbios de tiempo son aquellos que tratan de responder, como dijimos hace rato, a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo será? Si estamos hablando en futuro. ¿Cuándo es? A lo mejor el cuándo es sigue siendo un futuro, pero se entiende como que presente, porque el verbo ser lo estoy conjugando en presente. ¿Cuándo es? Ah, mañana. Sigue siendo futuro. ¿Sale? Pero ahí están las disyuntivas. Obviamente, como les dije, introducen la información temporal en la oración. Por ejemplo, ahora debo ir al colegio. Si yo quiero preguntar o quiero averiguar cuál es el adverbio de tiempo en esa frase, en ahora debo ir al colegio, dijimos, vamos a responder a una pregunta que empiece con ¿cuándo? Dice, ahora debo ir al colegio. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Y luego la acción, debo ir al colegio.
¿Cuándo debo ir al colegio? Ah, ok, la respuesta es ahora. Y entonces ahora va a ser precisamente el adverbio de tiempo. Si, por ejemplo, la frase o la oración dijera, antes tenía que ir al colegio. ¿Cuándo tenía que ir al colegio? Esa es la pregunta para saber cuál es el adverbio de tiempo. Y la respuesta es antes. Entonces, ese sería, ¿sale? O, por ejemplo, con el otro ejemplo, con después. Después tengo que ir al colegio o debo ir al colegio. ¿Cuándo debo ir al colegio? Después. O si lo hacemos un poquito más completo, diría yo, después de comer, tengo que hablar al colegio, de ir o ir al colegio, como quieras ponerlo. Vamos a decirlo, después de comer, tengo que hablar al colegio. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo tengo que hablar al colegio? Y al colegio, la respuesta es, tengo que hablar después de comer. El adverbio es después. La respuesta es después de comer, ¿sale? Porque así lo estoy indicando. Pero el adverbio de tiempo es después. Entonces, ahora, antes, después, hoy, mientras, pronto, tarde. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, la visita de Jaime fue anteayer. Dijimos, nosotros vamos a preguntar empezando con cuándo. Y en cuándo fue la visita de Jaime fue anteayer. El anteayer nos sitúa en el tiempo, que es lo que dijimos. Los adverbios de tiempo sitúan en el tiempo. Por ejemplo, esa está en pasado. O sea, ¿cuándo vino Jaime o cuándo nos visitó Jaime? Anteayer, o sea, hace 2 días. ¿Sale? ¿Cuándo nos visitará Jaime? El próximo miércoles. Estoy hablando en futuro. Sí, entonces la oración diría el próximo miércoles o pronto nos visitará Jaime. ¿Cuándo nos visitará Jaime? Pronto. ¿Sale? Y entonces esos son los adverbios de tiempo. Espero que haya quedado claro. Los adverbios de tiempo, dicen ahí, añaden información circunstancial, nos dicen cuándo pasaron las cosas, responden a una pregunta cuándo e introducen, perdón, una información temporal a la oración. ¿Sale? Vamos ahora con el siguiente tema. En el siguiente tema estamos hablando de los modos discursivos. Ya vimos algo parecido durante estas sesiones, pero ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Los modos discursivos, como dice ahí, son las estrategias lingüísticas y estructurales que usamos para comunicar y componer un texto. O sea, la manera en la que redactamos o estructuramos un discurso. Y el discurso, como lo dijimos en algún momento, tiene la finalidad de comunicar. Pero para comunicar tiene que estar bien compuesto, porque a lo mejor, como decíamos en la clase 6 o 7, no recuerdo bien, tenemos que utilizar la concordancia. No sé si recuerdan. La concordancia era que si estoy hablando en presente, siga hablando en presente. No esté hablando en presente y luego cambia a pasado y luego a futuro. ¿Sale? Entonces, los modos discursivos es estrategias lingüísticas y estructurales que usamos para comunicar y componer un texto. ¿Sale? Y tenemos 4 tipos de modos discursivos. Tenemos el modo descriptivo, el narrativo, el argumentativo y el expositivo. Vamos a verlos cada uno. Empezamos por el descriptivo. Y como dice su nombre, describir es poner en relieve o decir los elementos que constituyen una realidad, o sea, lo que yo veo. Por ejemplo, y te lo decía también en una de las clases pasadas, si yo veo que la pared es azul, pues yo te digo, esa pared es azul. A lo mejor tú no tienes que ver la pared azul, o a lo mejor la ves aquí atrás de mí,
Pero si yo no te dejara ver la pared, si nada más estuvieras viendo la pantalla, por ejemplo, tú no sabrías cómo es el cuarto donde estoy yo o el lugar donde estoy yo. Pero a partir de eso, yo ya te dejo entrever o te describo que el lugar donde yo estoy, perdón, tiene una pared azul, ¿sale? Y hay dos tipos de descripción, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es la que pertenece a la descripción científica. Cuando nos metemos a decir, por ejemplo, el agua, como tal, todos conocemos el agua. Pero si yo describo científicamente el agua, yo te voy a decir la molécula de H2O. O sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno forman el agua. ¿Sale? Pero la subjetiva es la que quien describe lo hace con un enfoque personal. Por ejemplo, si yo veo pasar una chica y para mí es una chica muy guapa, muy hermosa, pues yo te digo, estoy viendo pasar la chica más hermosa que he visto en toda mi vida, con su cabello de tal color, sus rasgos muy finos, muy bien marcados, etcétera, etcétera. Y entonces te estoy describiendo, pero desde mi punto de vista, ¿sale? Hay aspectos textuales que todos los modos discursivos tienen. Primero, el descriptivo clasifica el objeto en categorías y subcategorías para decir o para explicar sus características. Tiene elementos de cohesión y coherencia, o sea, que ordena la información de lo general a lo particular, de arriba a abajo o de izquierda a derecha, ¿sale? Utiliza sustantivos y introduce marcadores paralingüísticos, es decir, para textos, por ejemplo, los títulos, los subtítulos, las negritas en cursivas, las gráficas, esquemas, dibujos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y luego está la parte de la morfología y la sintaxis. Lo habíamos visto en una ocasión anterior. Lleva o conlleva esta parte adjetivos calificativos, porque acuérdate que te estoy describiendo. Es alto, es guapo, es fuerte, es gordo, o sea, adjetivos calificativos, ¿sale? Y luego la concordancia, porque corresponde las variables como sujeto y predicado, núcleo y modificadores, modo, tiempo, número, persona gramatical y género. O sea, no puedo decir estaba yo, vimos. O sea, o yo o varios vimos, ¿sí me explico? O sea, el número de personas. Luego, la posición. La posición es el lugar que ocupa un elemento dentro de una estructura contextual del mismo por relación analógico de posición. No puedo saltarme las cosas. Tiene sujeto, predicado, por ejemplo. Luego los verbos imperfectivos, que indican que la acción se representa en un proceso, sin indicar si esta ya se acabó o no. Por ejemplo, yo amo. Ahí no te estoy diciendo si ya terminé, si ya o acabé. O terminaré mis estudios. No te digo cuándo los voy a terminar, pero en algún momento los voy a terminar. ¿Sale? También tiene un tiempo presente. Pido, parto, juego, acierto, compro, hago. También maneja adverbios de lugar. Aquí, allá, fuera, junto. También hay estructuras de comparación. Parecido, semejante, igual. También hace enlaces entre adverbios y locuciones o oraciones de predicado nominal, aquel que está constituido por un verbo copulativo, por ejemplo, ser, estar, parecer. Esta lección de gramática no es muy difícil. ¿Cuál es esta lección de gramática? No es, o sea, ser. Ahí es el verbo copulativo, ¿sale? Y luego tiene un tipo de texto. Habla de personas, de objetos, de animales, de conceptos, de fenómenos, de hechos, de procesos. Y se encuentra en textos orales y escritos, como los que hemos visto, los literarios, los inventarios, los diccionarios. Eso dijimos que era un texto escolar, ¿se acuerdan? Y luego está el narrativo. Pasamos al narrativo. Aquel
que relata historias. ¿Cuáles son sus aspectos textuales? Bueno, tiene un orden cronológico, como lo dijimos en algún momento. O sea, los hechos van en un orden, como pasaron, y lo narra. ¿Cuáles son las partes de la narración? Como lo dijimos también en algún momento, el planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Sale? Y también tiene un punto de vista. O sea, ¿cuál es el objetivo de la narración? Tiene personajes, tiene una perspectiva de acuerdo a quién lo narre o quién lo escriba. Tiene acciones, tiene secuencias, tiene un orden de esas secuencias. Y luego si nos metemos a la morfología y la sintaxis, tiene verbos perfectivos, es decir, en un pasado lejano o en un pasado reciente. Por ejemplo, en lo que dijimos ahorita, yo amé. Yo no te estoy diciendo si amé ayer, o sea, si ayer terminé de amar, o amé hace muchos años. O sea, puede ser un pasado lejano o puede ser un pasado muy reciente. ¿Sale? He terminado mis estudios. Tampoco te digo cuándo los terminé. Solamente sabes que ya los terminé, pero no te dije si ayer o hace mucho. ¿Sale? Entonces hay una relación en tiempos verbales, presente, pasado o futuro. Y los adverbios de tiempo también pueden ser ayer, ahora, antes, mientras, durante. Y también tiene conectores temporales o conjunciones temporales. Y este tipo de texto, como dijimos, es una narración, puede ser narrar hechos, historias, biografías, procesos, y lo podemos encontrar en cuentos, en novelas, en fábulas, en leyendas, en anécdotas, en biografías, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y luego nos vamos a la argumentación. Y argumentar, como dice ahí, como ustedes lo ven, es dar razones u ofrecer razones para sostener algo, para sostener, dice ahí, una tesis, ¿no? O sea, argumentar es decir por qué sí o por qué no. ¿Estamos? Y tiene unas partes. Primero, la introducción, o sea, de qué estamos hablando. Y luego la exposición de hechos, qué fue lo que pasó. Y luego la exposición de argumentos, qué es lo que yo digo y cuáles son las razones de sustento o de peso por las que yo digo esto. Y luego la conclusión. Se llega a una conclusión porque alguien más me está argumentando. Yo siempre tengo que argumentar con alguien más, porque tengo que decir por qué estoy en contra de esa persona. En una argumentación siempre voy a estar en contra de una persona o voy a tratar de poner mi punto de vista de por qué hago esto. ¿Cuál es la estructura? Puede ser una tesis o una antitesis. Es decir, los argumentos que yo tengo a favor o en contra. No hay una intertextualidad. Yo voy a citar, voy a referirme, voy a agarrar comentarios de otros textos para decir, bueno, como fulanito dijo en su texto o en su libro fulano de tal, apoyo esto y por esto. ¿Sale? También tengo varios tipos de argumentos. Están los causales, o sea, las causas por las que yo digo que pasó algo, los de por definición, las analogías o las de autoridad, por ejemplo. Las de autoridad son porque a lo mejor una persona sabe mucho de eso, es un experto en la materia, entonces ese se vuelve una autoridad en el tema, ¿sale? Y también están, pues obviamente, las falacias. Y si hablamos de su morfología y sintaxis, los verbos pueden ser creer, pensar, opinar, juzgar. Y obviamente tiene que haber una relación entre emisor-receptor. Tiene que tener una presentación del emisor y un tratamiento al receptor. Es decir, ¿cómo lo vas a tratar? Si como aliado, porque pensamos igual, o como contrario, porque estamos de lados distintos. ¿Sale? Hay por ahí unas oraciones subordinadas, las causales, las consecutivas y las adversativas. Sobre todo las adversativas es cuando estamos en contra. ¿Sale? Son característicos de este tipo de estructuras los conectores que expresan causa. ¿Por qué? Ya que, puesto que, debido a, por ello, etcétera, etcétera. O de consecuencia. Por consiguiente, en consecuencia, es así que, luego, por tanto, etcétera. Y estos tipos de texto pueden ser defensas, pueden ser acusaciones, pueden ser críticas, pueden ser opiniones. Y los discursos orales, pues ya dijimos,
pueden ser conferencias, exposiciones, ponencias, debates, discusión, ensayos. Y si lo hacemos en texto, pues pueden ser un artículo de una opinión, donde yo exprese una opinión, un ensayo, una ponencia o un editorial, o cartas inclusive, ¿sale? Y por último, tenemos el expositivo o explicativo. Y exponer, pues es dar las razones o poner ante la gente lo que yo encontré. Vamos a presentar una cosa para que sea vista, para ponerla de manifiesto. Vamos a declarar, vamos a interpretar o inclusive vamos a explicar el sentido de una palabra, de un texto, de una doctrina. Vamos a hablar de algo para darlo a conocer. O vamos a exponer, como dice ahí, vamos a explicar un tema o un asunto por escrito o de manera oral. O sea, yo te voy a presentar algo que tal vez tú no conoces, ¿sale? Y aquí el registro obviamente es formal, se emplean muchos términos técnicos o científicos porque te voy a explicar, ¿sale? Te voy a dar todo un panorama. Aquí casi no hay expresiones subjetivas, porque no se trata de lo que yo piense, se trata de lo que es lo científico. Aquí predomina el presente y el futuro indicativo. El modo indicativo es el que utilizamos para desarrollar el mundo de la realidad, lo que es, lo que era y lo que será. ¿Sale? Puede ser imperfecto o indefinido porque nosotros podemos expresar acciones repetitivas en el pasado y lo podemos utilizar para describir situaciones, personas o cosas. Por ejemplo, dice ahí, Ivette era muy guapa, tenía el pelo largo y los ojos verdes. O sea, pues en ningún momento se le van a quitar los ojos verdes, ¿o sí? ¿Sí me explico? O sea, luego también se utilizan muchos adjetivos y tenemos nosotros que poner verbos modales, poder, desear, o los verbos de opinión, crear, opinar, estimar. Los elementos adverbiales pueden ser sin duda, a decir verdad, en mi opinión, desde mi punto de vista, etcétera, etcétera. Hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Les recuerdo que estamos en este proceso del curso de inducción de PVC, el cual el próximo sábado llega a su final. ¿Sale? Yo les agradezco su atención, espero que les haya parecido interesante y no me queda más que decirles, nos vemos el próximo sábado. ¿Sale? Muchísimas gracias, chavos. Estoy a sus órdenes. Todos en PVC trabajamos para que ustedes tengan la mejor educación. ¿Sale? Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, chavos. Hasta luego.